Hola amigos, bienvenidos a su programa Doble Estándar, conversando sobre la contingencia, los temas importantes de nuestro país. La semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre un tema que es fundamental, que es el narcotráfico en Chile. Las cifras son espeluznantes y claramente hay ciertos sectores de nuestro país que viven en condiciones muy precarias, asfixiados por el narcotráfico. ¿Y por qué estamos hablando de estos temas? No son los temas más gratos, a mí me encantaría conversar sobre otras cosas. Sin embargo, en noviembre tenemos elecciones presidenciales y queremos saber si los problemas de fondo de nuestro país podrán ser solucionados o iniciar las vías de solución por parte de su candidato. Entonces hoy día tenemos otro problema de fondo en nuestro país, a mi juicio, que es la corrupción. La corrupción tiene números, ¿cierto?, con respecto al ranking, que son como 180 países, pero la percepción de corrupción es mucho más alta. Creo que es pertinente conversar sobre estos temas. Ahora, si usted cree que la corrupción es atingente o es solamente patrimonio de la especie humana, está muy equivocado. ¿Sabe usted que los chimpancés son los más corruptos que hay? Son capaces de engañar para lograr sus objetivos. Las abejas también. Se ha experimentado con respecto a eso. Y las hormigas también son corruptas. Entonces, no somos solamente los seres humanos, eso puede ser un tremendo alivio. Para que no nos estamos tan mal. Por lo tanto, cuando veamos las abejas, las hormigas y los chimpancés, podemos tener ahí alguna forma de mitigar nuestra angustia. En fin, el ser humano, y esto lo dicen los psicólogos, los psiquiatras y los sociólogos, siempre piensa primero en sí mismo. De ahí nace la corrupción, primero en sí mismo. Después ve el tema valórico, el tema moral, o después piensa en los demás. Por lo tanto, el ser humano siempre tiene que estar regulado para no caer en corrupción. Ahora, tratemos de explicar un poquito, demos algunos ejemplos de corrupción. Por ejemplo, cuando se intenta sobornar a un carabinero, eso es corrupción. Cuando un contribuyente paga los impuestos, ¿cierto? Esos impuestos van a salud pública, educación pública, infraestructura, seguridad pública también, el Sename, conversamos la semana pasada sobre el Sename, y un montón de instituciones. Desafortunadamente, gran parte de las plata destinadas a estas instituciones queda entre los dedos de los operadores políticos. Y es muy poco lo que llega a las instituciones. No nos olvidemos nosotros que los políticos, los partidos políticos, se pelean a cuchillazos la posibilidad de llegar a ser gobierno. ¿Por qué? Porque hay 75.000 millones de dólares de presupuesto nacional para todos los ítems, ¿cierto? Que significa echar a andar y el funcionamiento del país. Es mucha plata. Por eso, cuando usted ve a los políticos ahí agarrarse las mechas y denostarse y destrozarse unos a otros, es porque quieren llegar a manejar esta enorme cantidad de plata. Desafortunadamente, y porque existe corrupción en nuestro país, y más adelante veremos si realmente somos o no somos un país corrupto, las instituciones y las empresas públicas son bastante ineficientes y bastante opacas, dicho por parlamentarios. Tengo el caso de Codelco, por ejemplo. Cada vez, y lo he nombrado en otras ocasiones, cada vez que se ha intentado transparentar la administración y el funcionamiento de Codelco, han habido resistencias más o menos importantes. Una de esas resistencias, ¿cierto?, fue ejercida por Landerreche cuando fue presidente del directorio de Codelco. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Le llegó una bomba a su casa. Entonces, ¿existe corrupción en Chile? Existe. ¿Somos un país corrupto? Usted lo podrá definir o determinar al final de este programa. Otra forma de corrupción, cuando el jefe abusa de su poder. Me imagino que, a lo mejor usted que nos está viendo en la casa, ha sido víctima de su jefe. Bueno, eso es corrupción. Obligarlo a hacer algo que usted no quiere. Abusar del poder. Y eso no puede ser más cruel, porque la persona afectada necesita ese trabajo y muchas veces tiene que acceder a los requerimientos del jefe para poder seguir trabajando en esa empresa o en esa institución y poder llevar plata a su casa y, bueno,
satisfacer las necesidades básicas de su familia. Entonces, bastante cruel el abuso de poder por parte de los jefes. La colusión, ya hablaremos profusamente sobre la colusión, que en el fondo es ponerse de acuerdo para perjudicar o dañar a terceros, generalmente a quienes se dañan, al consumidor. Y generalmente son las personas en condiciones más precarias las que son más fuertemente afectadas. Porque una persona que tiene buenos ingresos, que le cobren 100 o 200 pesos más por un producto, no le afecta. Pero la persona que tiene una condición más precaria sí le afecta. La conspiración es otro ejemplo de corrupción, el tráfico de influencia, presión indebida. Pues ya tenemos nosotros gente que ocupa altos cargos en nuestro país, que la ha hecho toda. Tráfico de influencia, uso de información privilegiada, presión indebida, ha sido hasta condenado. Ahí tenemos un tremendo punto, porque lo voy a conversar más adelante, pero creo que nosotros no podemos irnos por las conveniencias. Tiene que haber elementos éticos y valóricos en la elección de un presidente, necesariamente. No podemos elegirlo por conveniencia, porque eso significa una degradación integral de la sociedad a la larga. Bueno, ese es otro tema. Enriquecimiento oculto, ¿cierto? Obstrucción a la justicia, uso ilegal de información privilegiada, nepotismo. Cuando se contratan a familiares dentro de las empresas, las instituciones, qué sé yo. Esas son formas de corrupción. Ahora, hay un estudio bien interesante que dice que las mujeres son menos corruptas que los hombres. Pero por una razón muy sencilla, que la mujer tiene más aversión al riesgo que el hombre, por lo tanto, pone más resistencias a la corrupción. Pero nos hemos dado cuenta que en nuestro continente tenemos mujeres muy corruptas también, que fueron presidentas. Dilma Rousseff, la vicepresidenta actual aquí trasandina, tremenda. Un día vamos a hacer un programa solamente con respecto a cómo operó, opera y operará Cristina Kirchner. Es tremendo. La definición de corrupción, según la RAE, Real Academia de la Lengua Española, es la acción de corromper, es decir, depravar. Miren los términos que utiliza la RAE para definir la corrupción. Depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. Habla de la moral torcida. Hasta el año 2016, nosotros pensábamos que éramos un país con muy poca corrupción o casi nada. Y a partir del 2016 se nos presentó el tema de la corrupción frente a nuestros ojos. Y se empezó a destapar este asunto en forma pero brutal. Y hoy día tenemos, y lo vamos a revisar, una cantidad enorme de actos de corrupción. Pero así todo estamos infinitamente mejor que nuestros vecinos. Imagínense, infinitamente mejor que nuestros vecinos. ¿Cómo estarán ellos después del análisis que vamos a hacer ahora nosotros? Pero yo me interesé por saber un poco la historia de Chile con respecto a la corrupción. Y me encontré con sorpresas reinteresantes. Por ejemplo, este historiador irrefutable, filósofo y escritor, ¿se acuerda usted o lo ha escuchado hablar, Francisco Antonio Encina? Dice que la independencia de Chile fue un acto absolutamente probo, decente, incólume, impoluto, un ejemplo para el mundo. Y muchos historiadores coinciden en eso. ¿Cuándo se pervirtió este asunto? Escuche bien, en el año 1891, usted dirá, bueno, ¿qué pasó en el año 1891? Se inició el parlamentarismo, ahí se pudrió todo, lo dice Encina. Ahora dije, bueno, a lo mejor Encina es un poco sesgado, después me fui a Gonzalo Vial, a ver qué decía Gonzalo Vial, otro historiador de peso en nuestro país. Dice que la corrupción en el régimen parlamentario nace del nuevo régimen electoral que dio un rol desproporcionado a los partidos políticos. Según Vial, durante los gobiernos radicales, mire,
Varios miembros de ese partido aprovecharon su situación política para enriquecerse. ¿Cuándo se pudrió todo? En el año 1891, cuando se inició el parlamentarismo. Pero después dije, a ver, ¿qué piensan los historiadores de izquierda con respecto a esto? ¿Será tan así? Y me fui al historiador socialista Julio César Llobet. Dice que los valores de la austeridad, el sentido de la responsabilidad y la sobriedad que existieron en el siglo XIX, o sea, hasta el 1899, previo al parlamentarismo, y que fueron factores del desarrollo para nuestro país, se desmoronaron para dar paso a un desenfrenado ambiente de corrupción, mediocridad, compadrazgo, oportunismo y decadencia. Entonces, todas estas personas que dicen que hoy día estamos viviendo con lo peor del Congreso, que nunca en la historia de Chile habíamos visto nosotros un Congreso más mediocre que este, están equivocados. Eso no es cierto, tienen que informarse. Siempre ha sido lo peor, lo dicen los historiadores. Ahora, si me quieren demandar, yo voy a presentar esto, una bibliografía de más de 150 referencias, entre publicaciones en los diarios, entre libros publicados, de gente muy seria. Y están los historiadores acá. Todo lo que estoy diciendo yo fue una recopilación que se hizo con respecto al tema de la corrupción. Y si algún nombre aquí sale dañado, lo siento mucho, y algunos nombres se repiten. Eso es súper importante de consignar. Hablan además que en esa época los partidos armaron máquinas electorales en los municipios para manipular los comicios, comprando regidores y alcaldes, siendo estos últimos los encargados de inscribir a los votantes, recibir los sufragios y recontarlos. Falsificaron los escrutinios, robaron actas, urnas, hicieron sufragar a muertos. Estamos hablando de la historia de Chile, no estamos hablando de historia reciente. Los inicios, estamos hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX y principios, los albores del siglo XX, 1890, 1910. Se desarrollaron además vínculos, dicen todos estos escritores, entre los políticos y grandes negocios. Varios parlamentarios aprovecharon su poder e influencia, actúan como abogados representando a grandes empresas en juicios en contra del fisco. Existieron casos graves que involucraban concesiones cuantiosos, trabajo fiscal, la entrega de miles de hectáreas en tierras australes y la apropiación de tierras fiscales ricas en salitre por parte de las empresas salitreras. Mira, la época que estamos hablando. También se registraron casos en que parlamentarios colocaban un precio para apoyar al gobierno. ¿Esta es la peor clase política? Siempre fue la peor. Sigamos. Era tanto el desorden y la corrupción que ahí nació la idea de crear en el año 1927 la Contraloría General de la República de Chile, por supuesto hoy día politizada. Esto fue antes de comenzar el segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo. Escuche esto. El autor Carlos Nili, otro autor, un referente serio, ¿no?, marca el inicio de una época de corrupción mediante el abuso del aparato estatal. Desde el gobierno de Gabriel González Videla, considerando al segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo como el más corrupto de la historia nacional. Entonces yo cuando empecé a recopilar esta información y empecé a leer lo que estaba ocurriendo, me di cuenta de que esto es desde siempre, desde el inicio de nuestra república, o el inicio de la época parlamentarista de nuestra república. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto nosotros? Mire, esto es re interesante, ¿eh? Existen testimonios de que el Partido Femenino de Chile, había un Partido Femenino de Chile, hoy también tenemos feministas, en esa época también, creado en 1946 por María de la Cruz, la primera senadora de Chile. Qué orgullo, ¿eh? La mujer empoderada.
recibía dineros del Partido Peronista Argentino, según la escritora y ex dirigente del partido Matilde Ladrón de Guevara. Las dirigentes, mire qué interesante, viajaban constantemente a Argentina entre 1950 y 60 para buscar fondos para el partido, pero nunca entraban a las arcas del partido, se echaban al bolsillo. Esto también me llamó la atención, fíjese, que lo encuentro medianamente interesante. Dicen que los presidentes de antes eran bastante probos y nombran, por ejemplo, a José Joaquín Pérez, Antonio Varas, Diego Portales, Eduardo Frei Montalva. Pero hay algo que mancha a Salvador Allende. Y me puse a investigar, me pareció muy interesante este tema. Porque hay un archivo que se llama Mitrojin, que vinculan pagos de la KGB averígüela, porque está todo en la red, en libros, está todo acreditado en reportajes, en fin. Según el archivo Mitrojin, que vinculan pagos de la KGB a Salvador Allende. ¿Para qué? A cambio de información privilegiada. Yo no sabía eso. Pero parece que está bastante bien acreditado por historiadores ingleses también. Y si nosotros estamos desarrollando la corrupción y la historia de Chile, por supuesto, parte importante de la historia de Chile fue el capítulo de la dictadura militar, del régimen militar, como usted quiera llamarlo. Yo quiero ser lo más imparcial posible. Aquí no se trata de decir esto es bueno, esto es malo. En este análisis, aquí estamos siendo imparciales totalmente. La dictadura militar o el gobierno militar, efectivamente hubo conflictos de intereses. Por ejemplo, hubo despidos y exoneraciones masivas. Cuando se instauró el gobierno militar, o se impuso el gobierno militar, hubo despidos masivos en las instituciones públicas. Y se colocaron a personas afines al gobierno militar. Y eso está considerado como un conflicto de intereses y también como actos de corrupción. A usted le podrá gustar o no el gobierno militar, pero son cosas que pasaron. Hubo coimas también a jueces para que los jueces cambiaran sus veredictos o bien actuaran por omisión en algunos casos. Eso está acreditado en el libro negro La Justicia Chilena, publicado en el año 99. La ley de amarre. Cuando el general Augusto Pinochet se fue, dejó a todos estos funcionarios afines al gobierno militar bajo una ley de amarre del año 1990, en el cual no se podían despedir a estos personajes y tenían la condición de inamovible. Hubo también malversación de fondos públicos sobre sueldos e indemnizaciones, bastante arbitrarias. Hay todo un desarrollo aquí donde los quiero latear. Las privatizaciones, efectivamente las privatizaciones generaron los grupos económicos que hoy día existen. Algunos han desaparecido por ineficientes, otros se han agrandado y la gran mayoría se ha internacionalizado. Pero efectivamente se hizo entre cuatro paredes y a dedo. No fueron licitaciones públicas. Bueno, y uno de los grandes favorecidos ahí, ¿quién fue? Julio Ponce, yerno de Pinochet. Una de las empresas más grandes del mundo y monopolio en fertilizantes, en manos de una persona. También hay algunos temas con la Fundación SEMA Chile, los Pinocheques. ¿Se acuerda usted de los Pinocheques? Ahí estaba metido Augusto Pinochet Iriart, hijo mayor. Estaba metida también la señora Lucía. El caso se filtró, ¿se acuerda usted? Se filtró a la prensa y bueno, y eso generó algo que usted se tiene que acordar. El acuartelamiento de tropas
como una presión del general Pinochet, ¿cierto?, para que no se siguiera investigando con respecto a estos cheques. Como siguió la presión en el gobierno siguiente, vino el boinazo. Elwin se vio obligado nuevamente a ceder. Bueno, y en definitiva, con Eduardo Frei Ruiz-Tagle se acabó ese caso. Está el caso Riggs también, del Banco Riggs. Ahí el juez, bueno, ahí se intervinieron varias personas. Sí, no, eso dejémoslo ahí nomás. Pero muchos involucrados. Yo entrevisté a varios de ellos. También hablan de contrabando. Hubo un vínculo ahí, ¿se acuerdan ustedes?, entre el exagente de la DINA, Manuel Contreras, y Edgardo Batiche. Era un negocio ilícito también vinculado con el narcotráfico. Hubo tráfico de armas entre FAMA y Croacia. Incluso hubo un crimen. ¿Se acuerda usted? El cuerpo del general, no era general en esa época. No llegó a ser general. El cuerpo del coronel Gerardo Huber, ex integrante de la DINA y encargado de la compra de armamento durante la dictadura militar, desapareció y lo encontraron flotando en un río. ¿Cómo se llama el río? ¿No era Clarillo, parece, director? ¿Era el río Clarillo? ¿Se acuerda usted algo, no? No estoy seguro, creo que sí. Parece que sí. Por ahí lo encontraron, sí. Dijeron que se había ahogado. Después dijeron se suicidó. Y después los análisis forenses desmintieron, encontrando su cráneo destruido por la bala de un rifle militar. Esto es como consecuencia del tráfico de armas entre FAMA y Croacia. Estaba prohibido por la ONU darle armas a Croacia, y Chile y otros países también, hay que ser justos, le envió. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de los pertrechos de guerra de la FACH en el año 1997? No eran pertrechos de guerra. ¿Qué eran? Eran artículos personales dirigidos a oficiales, incluyendo su general Vega, ¿se acuerda usted? Me tocó entrevistarlo. Hay un tema muy complicado con los aviones Mirage también. ¿Se acuerda, director, o no? Los aviones Mirage, hubo coimas de varios millones de dólares. Sí, así es. Estos pertrechos militares no eran pertrechos, eran muebles de ratán, licores, todos artículos personales, para los oficiales de la FACH, artículos deportivos y botes a motor último modelo. ¿Por qué los trataron como pertrechos militares? Porque al tratarlos como pertrechos de guerra, los oficiales eludían el pago de impuestos en Estados Unidos, de los derechos aduaneros y el impuesto de compraventa en Chile, siendo además pagados por la institución los costos de flete y seguro. Por eso lo hacían pasar por pertrechos de guerra, pero eran cosas personales, de lujo. Pero retornó la democracia. ¿Cuántos minutos quedan, director? Nos quedan 2 minutitos nomás. No vamos a alcanzar. Es muy probable que tengamos que hacer 2 programas con respecto a este tema. Así es. Bueno, retornamos a la democracia. ¿Y qué pasó ahí? Se acabó la corrupción y nos transformamos en el país ideal. Ejemplo para todos. No, es bromas. La corrupción se mantuvo y yo me atrevería a decir que aumentó cuánticamente. ¿Se acuerdan ustedes del caso Chispa? Yo tuve unas acciones a Chispa en esa época, por eso conozco muy bien el tema. Se denominó el negocio del siglo, en el año 1997. Cuando llegó Endesa y quiso comprar todo lo que es la generación, distribución y, bueno, todo lo que significa cuando usted prende la luz en su casa, le llega la energía, le llega la luz. Prende el interruptor, le llega la luz. Todo ese tremendo negocio. Y José Yurasek en esa época tenía muy pocas acciones, pero tenía el control de la empresa. Ya él le pagaron una cantidad de millones de dólares,
cientos de millones de dólares. Fue una privatización hecha a dedo. Bueno, él y todo su directorio ganaron mucha plata. Y pusieron un precio para la venta de las acciones Chispa, que era un valor, no recuerdo bien, pero creo que era un 20% sobre el precio de mercado. Entonces los que teníamos unas poquitas acciones se las fuimos a entregar a la empresa. Pero hubo una persona que tenía un paquete accionario bastante interesante, que era senador en esa época, usó su posición de senador para obligar a esta empresa española a pagarle por su paquete accionario un precio muy superior al precio que le pagaron a los accionistas minoritarios. Averigüe quién fue. Famoso caso Chispa. ¿Se acabó el tiempo? Sí, señor. ¿Me despido? Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Lo que pasa es que quedó mucho tema. Yo creo que amerita un segundo programa con respecto al tema de la corrupción, porque aquí hay nombres que se repiten. Me despido de usted hasta la próxima semana. Muchas gracias.